y la tormenta pasará. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast. Mi nombre es Manuel Segoviano y me gradué en psicología, y con nosotros va a estar también una persona bastante especial, pero que por algunas cuestiones no nos puede estar acompañando en estos momentos. Sin embargo, en capítulos posteriores van a saber de quién se trata. Y bueno, este canal va a tratar sobre temas de salud mental y de salud en general. Te vamos a estar brindando herramientas que puedan aportar a tu bienestar. Sin embargo, no va a ser el típico podcast en el cual te mencionan que todo el tiempo tienes que estar feliz, que no tienes por qué enojarte y que la vida es color rosa. Nosotros te vamos a mencionar las cosas como son, la realidad de la vida, de las situaciones y de las personas, y a su vez intentar aportar algunas herramientas para que puedas realizar algunos cambios a favor de tu bienestar o de tu salud. Vamos a contar con invitados especiales y expertos en algunos temas para poder contribuir a que el conocimiento sea mayor y lograr así tener un mayor aprendizaje. El día de hoy vamos a hablar sobre la cuarentena y los aspectos psicológicos que surgen a raíz de esto. Es importante mencionar que esto de la pandemia fue y está siendo una crisis, y por ello me parece que es importante comenzar definiendo qué es una crisis. Sly Q es un experto en este tema y define las crisis como un estado temporal en el que se presenta una desestabilidad y en la que existe una percepción de no tener la capacidad para resolver los problemas o abordar las situaciones con los métodos o recursos acostumbrados para hacerlo. Es importante mencionar que existen dos tipos de crisis: las crisis de desarrollo y las crisis circunstanciales. Las primeras son esperadas, pero las crisis circunstanciales no son esperadas, y la pandemia o la cuarentena entran dentro de este tipo de crisis, porque fue algo que no esperábamos, fue algo que no planeábamos tener y que de alguna manera nos está afectando a todos. Entonces ahora vamos a mencionar los aspectos psicológicos que surgen a raíz de todo esto. Obviamente no afecta de la misma manera a todas las personas, es decir, no va a afectar de la misma manera a una persona que esté en riesgo o que trabaja en el sector salud y que está en riesgo de contagiarse, que una persona que no tiene ese riesgo, que no trabaja en ese sector. Afecta de diferente manera a todos, pero una realidad es que sí afecten en la salud mental de todos de alguna u otra manera. Pero claro que hay algunas herramientas que pueden ayudar a que esa afección disminuya, a que sea menos esos problemas derivados de la cuarentena. Ahora, ¿cuáles son los aspectos psicológicos más comunes que surgen a raíz de esto? Primero mencionaremos al miedo. Es evidente que esto genera mucho miedo en todas las personas, más en algunas que otras, pero genera miedo, un miedo a toda la población. Esto debido a que nos da miedo enfermarnos, nos da miedo poder contagiar a algún familiar, que al perder algún ser querido. Esto es lo que genera miedo dentro de esta pandemia. Otro aspecto psicológico que surge es la ansiedad. La ansiedad es derivada en muchas ocasiones de la preocupación, del saber que puede ocurrir algún familiar, o también por la incertidumbre de no saber cuándo va a terminar esto, y también de no saber quién puede resultar contagiado debido a esto. Otro aspecto psicológico que sucede en toda la población es el estrés, que se manifiesta de manera diferente en cada persona, pero es algo que también ocurre a toda la población. Otra característica es la tristeza. Esta deriva del darnos cuenta que la situación empeora y también por saber que hay muchas personas que están sufriendo. Otro aspecto psicológico es la desmotivación, que va muy ligada a esta parte de la tristeza. También algo que surge en nosotros es enojo, debido a el saber que hay muchas cosas que no estamos pudiendo realizar, y también a que muchos planes que teníamos en el pasado no se están pudiendo cumplir debido a esta situación. Algo más que también puede surgir es insomnio o pesadillas. Entonces es normal, es algo común que surjan estas emociones en nosotros, y el que sea algo normal no quiere decir que no se pueda hacer nada. Claro que hay herramientas que podemos utilizar o recursos,
pero es normal que surjan estas emociones. Y es importante también saber que estas emociones son variantes, es decir, no todo el tiempo vamos a tener miedo, no todo el tiempo vamos a estar enojados, no todo el tiempo vamos a estar felices o no todo el tiempo vamos a tener ansiedad. Pero cuando una de estas emociones ya permanece todo el tiempo y de manera intensa, después de un mes ya hay que buscar una ayuda. Una vez mencionados estos aspectos psicológicos, vamos a pasar ahora a mencionar qué podemos hacer para llevar de mejor manera esta cuarentena. Lo primero y que me parece muy importante es identificar y aceptar lo que estamos sintiendo o las emociones que tenemos. Entonces es un paso muy importante porque en muchas ocasiones negamos aquello que sentimos por esta cuestión también que la sociedad nos ha impuesto del que todo el tiempo tenemos que estar bien y que está mal estar enojado, está mal tener una emoción desagradable. Esto lo vamos también a comentar en capítulos posteriores, la parte de las emociones, de la validación de las emociones, porque la minimización de las emociones es algo que surge muy comúnmente en la sociedad y es algo que afecta a nuestra salud y ya veremos el por qué. Pero bueno, este primer punto es importante, el poder identificar y aceptar que nos estamos sintiendo mal. Esto nos ayuda también a poder cambiar algunos aspectos, porque si no logramos identificar aquello que sentimos, va a ser muy difícil lograr un cambio. Y no solo en esta cuestión de la cuarentena, sino en toda nuestra vida. Pero esto se ve a mayor detalle en esta situación. Otro aspecto importante o que puede ayudar mucho es el tener una rutina. Y con rutina no quiere decir el hacer lo mismo siempre, porque la monotonía es también un aspecto que genera desmotivación en esta parte de la cuarentena. Esta rutina debemos de entenderla como el intentar mantenernos ocupados, el intentar mantenernos motivados de alguna manera. Entonces no es una rutina en la que, como ya mencioné, tengamos que hacer siempre lo mismo, pero sí de alguna manera entender que en cada día tengamos algunos objetivos, tengamos cosas por hacer. Esto de alguna manera también nos ordena, nos organiza y nos hace que funcionemos de mejor manera, que actuemos de mejor manera en el día a día. Otro aspecto importante es el no ver tantas noticias. Esto es algo que ya se ha mencionado mucho, pero que es verdad, porque el ver demasiadas noticias, ahorita en la actualidad, en las noticias solo pasan aspectos negativos, aspectos tristes, crueles y muy relacionados a esto de la cuarentena. Entonces debemos de evitar ver tantas noticias, porque si no puede perturbarnos tanto el tener todas estas noticias tan desagradables. Claro que es importante informarnos, pero hay que saber hasta qué punto es bueno y hasta qué punto ya está siendo un exceso. Otro punto importante, y que para este punto voy a mencionar algo que dice Slyq, que es el autor que ya mencioné anteriormente en la definición de la crisis. Él nos menciona que cuando ocurre una crisis estamos teniendo la oportunidad de tener un crecimiento. Entonces esto también se puede aplicar en esta situación, porque claro que se puede crecer en esta situación. Y para ello, algo que me parece que es útil es tener objetivos dentro de esta cuarentena. Por ejemplo, en mi caso, yo me propuse el realizar este canal debido a la cuarentena. Tal vez si la cuarentena no hubiera surgido o si toda esta parte de la pandemia no hubiera ocurrido, yo no hubiera tenido esta idea o no hubiera intentado buscar alguna manera de estar motivado. Entonces podemos tener objetivos en los cuales podemos actuar para estar más motivados, para tener más ganas de estar en las actividades que tenemos día a día. Y algo que puede ayudar en esta parte es el tener creatividad. Porque si tenemos creatividad podemos tener más opciones o más ideas de lo que podemos hacer. Y siempre va a haber algunas opciones de hacer cosas nuevas. Pero tenemos que intentar hacerlas, arriesgarnos a hacerlas, hacer lo que nos gusta, hacer lo que nos motiva, tener objetivos. Esto es algo que ayuda mucho a mantenernos motivados.
Algo que también nos puede ayudar en esta cuarentena es el comunicarnos con las personas importantes para nosotros. Tal vez no podamos estar físicamente con ellas, pero sí podemos, ya con toda esta tecnología existente, podemos comunicarnos con las personas que queremos, con nuestros familiares. Entonces aprovechen para decirles a esas personas cuánto las quieren, porque no sabemos cuándo esas personas se puedan ir. Entonces aprovechen para mencionarles cuánto quieren o qué tan importantes son para ustedes esas personas. Y como último punto es el pedir ayuda. No tiene nada de malo reconocer que necesitamos ayuda. Pedir ayuda no es algo malo y es algo que también la sociedad nos ha impuesto, que debemos resolver nuestros problemas o lo que sentimos por nosotros mismos. Pero en realidad pedir ayuda no es algo malo. Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas. Entonces, claro que esta situación está siendo algo complicado, nadie va a poner en duda eso, pero es nuestra decisión pedir ayuda o no. Y si nosotros pedimos ayuda, también nos podemos sentir mejor. Por eso es algo también que me parece muy importante. Busquen atención psicológica, lo que ustedes piensen que les pudiera beneficiar, pero busquen ayuda. Es algo que siempre va a funcionar y que no tiene nada de malo. Pedir ayuda no nos hace alguien débil. Entonces, en conclusión, la pandemia o la cuarentena ha traído consigo una afección en la salud mental de todos, pero no nos afecta de manera similar o igual a todos. Nos afecta de manera diferente. Algo que también ya mencionamos es que es una crisis y que la crisis también tiene esa oportunidad de crecimiento, pero tenemos que ser creativos para saber en qué queremos enfocar nuestro tiempo, para tener ideas sobre lo que queremos hacer y que esto nos pueda ayudar a mantenernos ocupados. Algo que también mencionamos que es importante es que tenemos que identificar y aceptar nuestras emociones. Como ya mencioné en capítulos posteriores, vamos a hablar más al respecto del tema de las emociones, porque es un tema muy amplio y muy interesante, que también entendiendo el funcionamiento que tienen las emociones y el control que podemos tener sobre ellas, podemos actuar de mejor manera y podemos tener un mayor bienestar. Entonces también mencionamos que si alguna emoción, algún estado de ánimo que estemos teniendo que sea muy intenso y que ya esté siendo muy frecuente en alguna persona, es un signo ya de alerta para buscar ayuda, y que el buscar ayuda no es algo malo. El buscar ayuda no nos hace alguien débil. Entonces es importante tener en cuenta todos estos puntos y el intentar también aplicar las herramientas que ya hemos mencionado. Queremos invitarlos también a que nos sigan en Instagram y en Facebook. Tenemos una cuenta en la cual subimos reflexiones, subimos herramientas para mejorar la salud y también testimonios, porque uno de nuestros objetivos con este canal y con nuestras cuentas es que las personas puedan expresarse, que sea un espacio en el que podamos expresar lo que sentimos, porque el expresarnos es algo muy bueno. Si no nos expresamos, si no sacamos aquello que tenemos, pueden resultar algunos problemas, inclusive ya físicos, y esto también lo podemos hablar en capítulos posteriores. Entonces es uno de nuestros objetivos, que podamos expresar lo que sentimos, y qué mejor manera de hacerlo por medio de un testimonio. Estos testimonios son anónimos, pero tenemos algunas reglas para poder publicar dichos testimonios. La primera de ellas es no mencionar nombres y la otra es no poner groserías. Esto no porque pensemos que sea algo malo, sino porque luego pueden bloquearlo. Publicamos ya un testimonio sobre la cuarentena de una persona que mencionaba cómo ha vivido todo esto de la cuarentena y cómo le ha afectado. Y también publicamos otro testimonio de una persona que nos comentaba cómo vivió una situación de depresión. Este tema también lo podemos abordar en capítulos posteriores. La depresión y la ansiedad son situaciones muy comunes y que en muchas ocasiones no nos damos cuenta, entonces también vamos a abordar este tema.
Atrévanse a hacer su testimonio porque eso puede ayudar a otras personas a saber que no son las únicas que están pasando o que han pasado por alguna situación difícil. Ese testimonio puede ser sobre lo que ustedes quieran, sobre alguna situación difícil que hayan pasado, sobre algún aspecto feliz que hayan vivido o sobre lo que están sintiendo en estos momentos. Pero recuerden que ese testimonio puede ayudar a más personas. Y para mandárnoslo pueden realizarlo por medio de un mensaje en Instagram, poniendo ahí el testimonio que quieren que nosotros subamos, recordando que es algo anónimo, que no vamos a poner el nombre de quien lo escribió. O también pueden realizarlo por medio de correo. El correo viene en Instagram, en nuestra cuenta. Ahí pueden checar a qué correo ustedes pudieran enviar ese testimonio para que nosotros lo publiquemos. Esto sería todo por el capítulo de hoy. Recuerden que esto es algo temporal, que no sabemos cuándo vaya a terminar esta situación, pero la realidad es que va a terminar. Entonces vamos a cuidarnos en este tiempo porque va a valer la pena. Mencionen en los comentarios de qué otros temas les gustaría que habláramos y les reitero que se cuiden mucho en estos momentos, por favor. Nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta la próxima.